va construyendo conocimiento. ¿Sí? Entonces, en el chat, jóvenes, en el chat también ustedes pueden ir aportando. Me gustó mucho esta parte que aportaba el joven Castillo y el joven Lucero, donde mencionaban que fue mejor dicho, es una verdadera filosofía de vida el no robar, el no matar, el no mentir, el no ser ocioso. Esas son las reglas fundamentales de la vida de nuestros indígenas y que ahora forma parte de sus leyes incluso, jóvenes. ¿Se han escuchado ustedes hablar de la justicia indígena, verdad? ¿Se han escuchado hablar de eso o no? Aquí nos dice también, a ver, ¿quién escribió esta frase que me parece interesante? También dice, la vida no se basa en una sola cosa, el problema nace de cualquier interrogancia o arrogancia de una persona. Ah, ya, si los problemas nacen de la arrogancia de la persona, más bien. ¿A eso se refiere? Gabriel. Sí, profe, la última pregunta. Ya, o sea, si los problemas nacen más bien de la interrogancia o de la arrogancia de las personas. Bueno, yo creo que jóvenes, mucho tiene que ver la arrogancia de los seres humanos para generar problemas. No sé si ustedes vieron en el último debate presidencial que hicieron acá en Ecuador, cuando Isidro Romero Carbo lo va a saludar a Guillermo Lazo. Le dice que un muchacho malcriado. Fue payasada ese debate, profe. ¿Cómo? Que fue payasada ese debate. Sí, eso más bien fue una mina para hacer memes nomás, porque lo que yo más he visto de ese debate han sido los memes que han hecho. Porque antes del debate mismo ya Isidro Romero Carbo decía que él utilizaba por ahí unas palabras medias subiditas de tono, decía que yo voy a ir a debatir ahí con un montón de no sé qué cosa. Y cuando llegó allá lo va a saludar a Lazo y Lazo ni le daba la mano, ni le saludaba, ni lo miraba, así que realmente era un circo todo eso, ¿no? Entonces sí, fíjense, todo eso tiene que ver con la arrogancia de las personas. Después Isidro Romero decía, a mí nadie me deja de saludar. Lo único que hace ahí es como que mostrar su prepotencia, su arrogancia. ¿Eso le hará ganar más votos? ¿Será que actuar así, hablar así, le hará ganar más votos a Isidro Romero? Es como que quiere atención, que le presten atención. Exacto, es como que necesita atención, es como que clama al mundo, hey, necesito atención, mírenme, mírenme, pónganme atención, necesito atención. No, no pues eso, fíjense, hasta ustedes perciben todo esto, ¿no? Y quizá ustedes no es que están escuchando noticias todos los días y todo el día de todo lo que sucede, o si lo hacen, qué bueno, jóvenes, qué bueno que lo hagan. Pero eso, o sea, me refiero a que es perceptible a leguas de distancia. Desde lejos ya se percibe eso. ¿Y quién es la mejor opción, profesor? En realidad, bueno, en este debate, que era un debate bastante como que era un debate privado, prácticamente contratado por Lazo, por los partidarios de él. Bueno, no era un debate, además no es el debate obligatorio que organiza el Consejo Nacional Electoral. A ese debate sí tienen que asistir todos los candidatos, o deberían al menos. Pero yo creo que en este debate más bien se desgastaron y ahí siendo parte del circo, más bien perdieron votos en vez de ganarlos, porque no lograron argumentar sólidamente de cómo iban a llevar a cabo esas propuestas. Además, no mostraron tener un buen dominio de sí mismos, al enojarse, al mostrarse prepotentes, arrogantes. Entonces, como que no. Mire, sinceramente, en la línea del progresismo, ¿qué quiere decir? Partidos políticos que tienen ideología de progreso para el país, de inversión pública, de crear otra vez obras y a través de esas obras darle trabajo a la gente, construir escuelas, colegios, hospitales, carreteras, puentes, mercados, parques, etcétera. Esa ideología progresista está más fuerte en el candidato de la lista 1, que es el candidato Arauz. Ahí está mucho más fuerte esta parte del progresismo. Que jóvenes, si, bueno, las ideas que tienen, excelente, pero pues que lo logren implementar. Si ganan,
que pongan en práctica lo que ofrecen, sería lo máximo. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Ya faltan, estamos a un mes, menos de un mes de las elecciones. El Ojalá 8 que... creo, profe. El 8 de ¿Cómo? febrero, profe. ¿Cómo, El cómo? 7 de febrero. Ah, febrero, ya, profe. ya, sí, sí, correcto, el 7 de febrero, así es. Sí, entonces, pues gane el que gane. Simplemente yo quisiera que de verdad sea una persona que le genere al Ecuador esa estabilidad que teníamos antes de que llegue Lenin Moreno, al menos si ustedes se acuerdan, jóvenes. Creo que ustedes desde Y niños... ni tanto, profe, ni tanto. ¿Cómo? Que ni tanto la estabilidad antes de Lenín Moreno. Lo que ha hecho Lenin Moreno ha sido una destrucción terrible del Estado, de la institucionalidad. Sin ninguna obra, absolutamente sin ninguna obra, lo deja endeudado al país de una manera pero impresionante, sin haber hecho ninguna obra prácticamente. Y lo que me indignó, jóvenes, ahora que fui a visitar a mi familia en la sierra, de regreso vine por la vía Cuenca-Guayaquil. Y en esa vía vi unos letreros inmensos con la foto de Lenin Moreno que decía más de 3.000 millones de obras, algo así, o más de 3.000 millones invertidos en esta obra, algo así, como que él hubiera hecho esa carretera. Hágame el favor. ¿A quién quiere engañar este señor? No sé si todavía habrá algún ingenuo en el Ecuador que le crea media palabra a este señor Lenin Moreno. Realmente, como les dije, lo único que le deja al Ecuador es desempleo, pobreza, mala gestión de la crisis sanitaria por COVID-19 y una deuda gigantesca sin haber hecho ni una sola obra, ni una sola obra. Este señor, no sé, pero caerá a lo más profundo del olvido de la historia, jóvenes. Prácticamente al basurero de la historia. Ahí se van a depositar los presidentes que no hacen nada por su patria. Y este es uno de ellos. Bien, Gabriel Cedeño dice, la filosofía latinoamericana es contextualizada porque es más específica que el contexto europeo, que nos distingue de los demás. Así es, jóvenes. Bien, bien esa respuesta también. A ver, voy a anotarles. Beltrán no me respondió la pregunta finalmente. Bulgarín, su respuesta no me la dio, ¿no? Castillo sí, escribió muy bien. ¿Quién más, aparte de Castillo, fue el joven Lucero? Sí, Lucero también respondió muy bien. Ya, aquí quiero detenerme en lo que dijo el joven Cedeño, me parece que fue. Confirme, Cedeño. Usted escribió lo último, ¿no? Sí. Ya, sí, correcto, joven. Como dice el joven Cedeño, a ver, aquí tengo la diapositiva. Miren la última pregunta. Dice, no, la penúltima pregunta dice, ¿por qué se afirma que la filosofía latinoamericana es una filosofía situada y contextualizada? Jóvenes, porque se hace filosofía en base a la realidad que nos envuelve, que nos rodea. Y les pregunto, jóvenes de primero de bachillerato A, ¿cómo era la realidad de la filosofía occidental de los europeos cuando ellos han hecho filosofía? ¿Acaso la realidad de los griegos, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, cuando ellos hacían filosofía? Pues era una realidad donde el país gozaba de riquezas. Estamos hablando del imperio griego con Alejandro Magno en aquel entonces. Atenas, la capital del imperio, una ciudad imperial impresionante, llena de riquezas, cosas que ellos tenían tiempo de sobra para pensar, para escribir, para debatir, para reflexionar. Entonces la filosofía occidental se construyó en esa tranquilidad, en esa abundancia, en esa riqueza, en esa prosperidad. Se dedicaron a pensar, a debatir, a escribir, a crear escuelas, a escribir libros, a hacer obras. Ahí se escribió la Ilíada, se escribió la Odisea, se escribió esas grandes obras de la filosofía. Pero así nació, jóvenes, la filosofía occidental europea. Pero ¿cómo nace la filosofía latinoamericana, jóvenes? Aquí está, esta ha sido nuestra realidad histórica, jóvenes. Que nuestros indígenas, así nació Latinoamérica. Miren cómo nació Latinoamérica, jóvenes. Cuando los europeos vinieron y torturaban y mutilaban a los indígenas americanos, a los esclavos negros africanos que traían de ese continente, los mutilaban, les cortaban las manos, les cortaban los pies en castigo.
¿Y castigo por qué? Porque no trabajaba lo que ellos querían, porque tenían que morir trabajando, literalmente tenían que morirse trabajando para que los españoles estén satisfechos. Entonces, jóvenes, miren la diferencia. Así nació la filosofía griega, miren, en esos palacios pomposos, en medio de esa riqueza, en medio de esa abundancia. Y la filosofía latinoamericana, en cambio, nace así, jóvenes. La filosofía latinoamericana es una filosofía que pide liberación. Es una filosofía que pide paz, es una filosofía que pide armonía, es una filosofía que dice ya dejen de saquear la tierra es nuestra madre, dejen de contaminar los ríos. Es una filosofía que pide liberación, así como nuestros indígenas pedían liberación de las esclavitudes, de las minas, de los obrajes. Es una filosofía que pide liberación, libertad. Así nació la filosofía latinoamericana, jóvenes. Ya que nuestros antepasados, pobladores autóctonos de acá, de esta parte de la tierra, pues jóvenes tenían que morir literalmente, morir trabajando en las minas. ¿Y para qué, jóvenes? ¿Para qué trabajaban los afroamericanos, los afroecuatorianos? ¿Para qué trabajaban los indígenas? ¿Para enriquecerse los indígenas o para enriquecer a los españoles? Enriquecer a los españoles. Eso es lo indignante, jóvenes. Si esas tierras les pertenecían a los indígenas, pero los obligaron a que saquen del fondo de la tierra las riquezas de sus propias tierras, pero no para beneficio de ellos, sino para entregarles directamente a los españoles. Entonces les decía, jóvenes, por eso es necesario, y la filosofía latinoamericana se caracteriza por exigir liberación. Pedimos liberación, liberación histórica, porque hoy en día no han cambiado mucho las cosas, jóvenes. Quizá las grandes potencias ya no nos cortan las manos así literalmente, no vienen con un cuchillo y nos cortan las manos, pero nos tienen amarrados de pies y manos con la tecnología, jóvenes. ¿No se han puesto a pensar ustedes qué haría el Ecuador si una sola empresa de Estados Unidos, una sola, unita, llamada Google, dijera, ¿saben qué? Le corto el internet al Ecuador. ¿Qué haríamos los ecuatorianos? ¿Tenemos nuestro propio internet ecuatoriano? ¿Tenemos nuestros propios satélites ecuatorianos para crear nuestro propio internet? La respuesta es no. Entonces, jóvenes, por eso es que nosotros hoy en día seguimos buscando y luchando por la liberación de Latinoamérica, liberación de las nuevas formas de esclavitud económica y dependencia económica de las grandes potencias. ¿O no se han preguntado ustedes, jóvenes, por qué si el Ecuador produce las mejores pepitas de cacao del mundo, por qué la fábrica Ferrero Rocher no es ecuatoriana? ¿Por qué la fábrica de Hershey's no es ecuatoriana? ¿Por qué las fábricas de chocolates de Nestlé no son netamente ecuatorianas? La Ferrero Rocher, la Nestlé son suizas. ¿Y Suiza siembra cacao? No, no siembra cacao. ¿Y por qué ellos son dueños de las mejores fábricas de chocolate del mundo si ellos ni tienen chocolate, ni siembran Porque se cacao? aprovechan. Ahí está el punto, Caterina, ahí está el punto. Y de esa manera se aprovechan ellos, se vuelven más ricos y los latinoamericanos que nos obligan a venderles solo la pepita en bruto, la materia prima, condenados a seguir viviendo pobres toda la vida. Pero jóvenes, grábense esto. Si esto ha sucedido durante cientos de años, es porque lamentablemente hemos tenido gobernantes traidores contra el pueblo. Gobernantes traidores y traicioneros, que en vez de servirlo al pueblo, se dedicaron, dizque, a hacerse amiguitos de esas grandes potencias y se convirtieron en sus sirvientes, en sus esclavos de esas grandes potencias. Que eso es lo que está haciendo el gobierno actual, por ejemplo, con Estados Unidos. Se le arrodilla a Estados Unidos y le besa los zapatos a Estados Unidos, el presidente que tenemos actualmente. Un presidente sin dignidad, que ni se valora el mismo, peor va a ser valorar y respetar al pueblo ecuatoriano. Es un presidente sin agallas, es un presidente sin valor, sin coraje para hacer respetar al país en la esfera internacional. Entonces, gran parte de la culpa han sido los malos gobiernos. Pero si ustedes se dan cuenta, esos malos gobiernos son inmensamente apoyados por los grandes medios de comunicación corruptos que existen en nuestras naciones latinoamericanas. ¿Y por qué esos medios de comunicación los apoyan siendo tan malos gobiernos?
Por esto, miren. ¿Qué significa esto, Ortiz? Dinero, profe. Beneficio Exacto, económico. exacto, por intereses económicos. Muy bien, para terminar, para cerrar con broche de oro, a ver, Gabriela Zambrano nos dice, la última pregunta, ¿los problemas latinoamericanos no pueden ser los mismos que los problemas de tradición occidental porque cada uno ha pasado por distintas historias? Gabriela, le felicito. Excelente su interpretación, así es, así es. Hemos pasado diferentes historias. Nosotros acá en Latinoamérica, desde que hemos nacido como Latinoamérica, nuestra historia ha sido una historia de esclavitud. Tenemos en la sangre el dolor de los esclavos afroamericanos. En nuestra sangre corre el dolor de los indígenas que fueron torturados. En nuestra conciencia histórica recorre ese dolor, pero eso tiene que darnos más fuerza a nosotros, más agallas para superarnos, jóvenes, para que nadie nos vuelva a esclavizar, ni Profe, intelectualmente, ni pero teóricamente. aún así Tenemos que luchar. seguían, Caterine, pero aún así seguían, o sea, ¿cómo le explico? Se me fue la pero, pero, palabra. pero aún así, no lo escuché bien, Caterine, si puedes repetir. Aún así seguía habiendo injusticia con los indígenas hasta que, Claro, exacto, Caterine. Lamentablemente hasta el día de hoy sigue habiendo todavía una gran brecha de exclusión, de discriminación frente a nuestros pueblos indígenas. Nuestros pueblos indígenas son la base de la identidad latinoamericana y tenemos que respetar y valorar su idioma, el quichua, sus tradiciones, sus costumbres, sus vestimentas, su música. Tenemos que saber apreciar, valorar y respetar. No porque nosotros seamos mestizos y ya no hablamos quichua, nosotros vamos a burlarnos de los indígenas que hablan quichua o de los indígenas que hablan shuara. No, tenemos que valorar, respetar y decir más bien, oiga, qué bonito, siga adelante con su cultura. Eso nos da identidad como ecuatoriano. ¿Sí? Bien, Gabriel, excelente. Dice Gabriela también, cada uno ha pasado por historias distintas, por lo tanto los pensamientos filosóficos son distintos en muchas partes del mundo, por la antigüedad que han tenido, y estos a su vez se van modernizando en base a ese origen. Excelente interpretación, Gabriela. Así es. A ver, déjenme anotar de una vez. Y entonces, jóvenes, miren, pues a pesar de todo esto, la filosofía, a pesar de tener tantas trabas, tantos obstáculos, la filosofía latinoamericana sigue luchando por hacerse escuchar y sentir en el mundo. Miren este auge del summa causai, eso es filosofía latinoamericana, que está en boga y que está haciéndose conocer en el mundo entero. Eso es algo buenísimo, jóvenes. Entonces, pues valoremos y amemos nuestra identidad latinoamericana, nuestra filosofía latinoamericana. ¿Sí? Bueno, jóvenes, se nos ha ido la hora volando. Vamos a terminar aquí en este momento. Estén atentos a las asignaciones. Por ahí les quiero enviar un discurso del vicepresidente de Bolivia que se llama David Choquehuanca, un intelectual que es eminente, es un hombre eminente por sus conocimientos, pero sobre todo por su filosofía ancestral. David Choquehuanca se llama. Voy a ver si les comparto el discurso que hizo cuando tomó posesión de la vicepresidencia de la República de Bolivia, recién hace un par de meses nomás, y ustedes se van a dar cuenta la profundidad y la sabiduría que hay en la filosofía latinoamericana. Listo, jóvenes, muchas gracias. Ahí terminamos y nos vemos la próxima semana, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Sí me enviaron las tareas pendientes, ¿cierto? Caterine, por sus teléfonos, sí, profesor. Por ya, eso quería, no me puede confirmar, es que me sigue saliendo así, literal. ya, porque le cuento, Y Caterine, solo, que no me han llegado. Déjeme revisar, porque déjeme. puse el número que me puse pues, en el chat y me sigue saliendo, o sea, solo un visto, como entregado pero no llegado. Caterine, no me han llegado. No me han llegado nada. Haga revisar de pronto su teléfono, su WhatsApp o algo, pero algo pasa que no me ha llegado. O si no, ¿sabe qué, Caterina? ¿Por qué no le pide a alguna de sus compañeras o compañeros del curso que a lo mejor a ellos sí les llega sus mensajes y que ellos me reenvíen a mí? Entonces, mire, profe, se lo paso a Jesús Mite y Jesús Mite se lo envía a usted. Ya, puede ser. Mite, ¿sí tiene mi teléfono o no?
No. Mi me lo número de tengo. WhatsApp. O pásele, a ver, puede pasarle a Lía Villamar, puede pasarle a María Teresa, también me escribió recién enviando una tarea. Puede pasarle a Verónica Molina, también que a veces me envía tareas. Entonces ellos sí tienen mi número. ¿Ok? Gabriela Zambrano me parece que también podría pasarle a ella y me envía. Ya, ok. Sí, por Gaby se le envió. WhatsApp, por WhatsApp. Por eso, pero por Gabriela Zambrano. ¿Con Gabriela? Por Gabriela Zambrano. Ya, ok, listo. Ya jóvenes, cuídense, que pasen muy bien. Chao.